me parece que está acá. No sé si es griego apologético el último, justo. El Frank. Me parece que ese es el último. Vamos a hacerlo pasar a ver qué onda. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien. Muy bien, pero me puedes tratar de tú, ya total lo hiciste. Así que, este, No, bro, yo bueno, sé que a ti te gusta que te traten así. Usted. no pasa nada. Yo te pido disculpas por eso. Yo creo que exageré. No, no hay problema. No fuese el problema, pero bueno, el problema es otro. Pero te pido disculpas públicamente por haberte No, tratado como te traté en no, cuanto al tuteo. No me parece, yo nunca me preocupo que me tuteen y yo creo que no valía la pena en ese sentido, ¿no? ujú. Pero bueno, eh, te hago una pregunta, Frank, ya que estás acá antes de que empecemos a conversar. Sí, ¿Vienes sí, a sí. buscar contenido para tu canal o vienes a conversar amigablemente? No, no. Yo soy de las personas que voy al canal de la gente. Yo no. Mi canal no es tan. No hay muchos suscriptores y eso. No me interesan los suscriptores. No me interesa monetizarlo. Porque Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la venda. ¿Me entiendes? Yo no tengo interés, yo trabajo y Sí, me pero acepto. veo que tu canal tiene, no sé, lo ojeé muy raramente, ¿no? Lo ojeé y veo que subes todos los videos que, por ejemplo, con el Jesús Ferreira, todas las veces que tienes alguna conversación con un pastor, las Sí, subes. sí, yo lo dejo plasmado, sí, 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 sí. sí. ¿Cuál Bueno, es el como cuál el es el caso de usted también. objetivo? No, yo lo hago, yo tengo un objetivo concreto que es evangelizar, ciertamente, ¿no? Pero hay una diferencia entre la apologética estiércol y la apologética caritativa, ¿no? Me parece muy bien que, por ejemplo, que hagamos apologética, eso me parece perfecto. Lo que me parece mal es usar la apologética para humillar al otro, eso es lo que me parece mal, ¿no? Entonces te propongo algo, Frank. Conversemos amigablemente, pero Sí. no usemos estos videos para humillar a nadie, ¿no? O sea, en el sentido, la idea es que, bueno, que cambiemos ideas, que cambiemos Claro. modos Pero, de por ejemplo, pensar, pero si yo converso contigo, yo puedo picar la parte sí y subirla a mi canal, no hay problema con eso, ¿no? no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo importante es que no hagamos comentarios como, bueno, No, qué sé no, no, yo, no. hereje, o este mentiroso, o este el otro, porque yo, la verdad, Frank, yo te pido disculpas por cómo te traté. Yo creo que te podría haber tratado un poco mejor. Estuve mal en el modo como te traté, pero al mismo tiempo, bueno, lo que te voy a pedir es, tratémonos con, podemos disentir radicalmente No, del uno y del ahí, otro, sí, no, ¿m? no, Pero no hay problema. tratémonos con caridad, que eso es lo importante. ¿M? Ahí, yo te traigo un tema que está muy a favor tuyo, ¿me entiendes? Es un tema muy, muy discutido. Se ha hablado mucho en las redes sociales y se ha discutido durante siglos, que es Mateo 16-18. Ujú. Mateo 16-18, si verdaderamente... Vamos a hablar un rato, aunque sea 20 minutos, porque a lo mejor quizá tú ya estás cansado y... Podemos hablar unos 20 minutos, sí, unos 20 Sí, minutos podemos hablar. Lo que pasa está que antes de hablar, tú eres testigo de Jehová y yo eso más bien dicho, estoy radicalmente en desacuerdo con la religión de ustedes, pero respeto a las personas, ¿no? no, Eh, yo igual, sí, estamos... respeto. Pero hay algo que, que podemos meternos en proverbios, meternos en Mateo 16, 18, pero si no resolvemos el tema de la Biblia, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Cómo sabemos que El la tema, Biblia el es tema de palabra de sola Dios? escritura, para mí, ¿cómo explicarte? No, a ver, cómo yo te puedo... Ese tema a mí no me es factible, ¿me entiendes? No, porque si realmente la Iglesia Católica reunió los libros, ¿me entiendes? Si hicieron ellos, la Biblia está ahí.
Me explico. Yo lo que me estoy refiriendo a la doctrina básica. Sí, si la Iglesia Católica reunió los libros, ¿eso lo aceptarías? Que la Iglesia Católica, por ejemplo, fue la que... Hay discrepancia, o sea, hay algunos padres de la iglesia que tenían diferencia, o hubieron padres de la iglesia que todos no fueron católicos. ¿Me entiendes? ¿Tú estás de acuerdo con eso, no? Yo diría que sí, que todos fueron católicos, pero es otra discusión, Sí, porque eso es otra discusión. nos podemos ir Pero por muchas yo pienso discusiones, que pero el tema el de primado de Pedro sería muy bueno conversarlo, aunque sea 20 minutos. sí, ¿Sí? sí, yo estoy dispuesto a conversar el primado de Pedro, ciertamente que estoy totalmente dispuesto, ¿no? Hagamos una cosa, conversemos sobre la inspiración y después conversamos ese tema. Yo te lo doy ese tema, pero me parece a mí que, mira, voy a explicártelo para que no parezca que estoy eludiendo, ¿no? Porque acá entran protestantes y yo converso con ellos el primado de Pedro y hemos conversado varios temas, ¿no? Sí. Pero nunca he conversado con un testigo de Jehová este tema. Y sabes qué, es esencial, porque si no sabemos si la Biblia es palabra de Dios o no, o por ejemplo, si no sabemos cómo es que la Biblia es palabra de Dios, medio que hablar de la Biblia es más o menos como, qué sé yo, como tratar de discutir si Argentina es el mejor en el Mundial de Fútbol o no antes de que gane el Mundial, ¿no? Cuando no lo ganó directamente, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿tú cómo me explicas, como testigo de Jehová, cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ahí hay muchos aspectos. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, está Hebreos 4:12, está el Salmo 119, 160, está 2 Timoteo 3:16. O sea, la suma de tu palabra, el Salmo 119, 160, es la verdad. 2 Timoteo 3, el 1 al 6, creo que dice que toda escritura es inspirada de Dios. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Dice como una espada de dos filos, ¿no? Que penetra, hace dividir el alma y el espíritu. Está bien, pero te voy a decir dos cosas, ¿no? Ajá, Vamos a empezar con 2 Timoteo 3:16. Por sí. ejemplo, en 2 Timoteo 3:15, el Ujú. mismo San Pablo le dice a Timoteo, le dice, tú conoces las escrituras de chiquito. ¿A qué escrituras se refería? San Pablo, Primeramente, primeramente hay varios términos. Está el término logos y está el término grafos. ¿Me entiendes? Hay que ver en la semántica, en un léxico, qué significa grafos y qué significa logos. Cuando sí, tú pero mi hablas de pregunta grafos es, en escritura, a ver, ujú, dime. mi pregunta es, ¿se refería al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento? Y si se refería al Antiguo Testamento, ¿qué libros incluía, por ejemplo? No, en el tiempo de Pablo, no, todavía no se había escrito, creo que se empezó a escribir la Biblia, creo que en el año 40, si no recuerdo bien. Pero cuando está hablando que tú conoces las escrituras, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, al hebreo. Bueno, el punto está que Timoteo era un judío helenizado y Exacto. justamente especialistas en el canon bíblico, como el caso de este especialista que tengo acá, ¿no? Lee Martin McDonald's, por ejemplo, en su libro The Biblical Canon, dice que Timoteo en realidad estaba familiarizado con la Biblia de los 70, con la Septuaginta, porque él justamente era un griego helenizado y en No, ese lugar donde, Cristo, en ese, Pablo en ese lugar citó donde la él Septuaginta estaba, también. se trataba con la Septuaginta. Entonces, eso implica libros que, por ejemplo, los testigos de Jehová no tienen, que son los libros deuterocanónicos. Sí, los Entonces, pseudo-hebreos, ahí ya del vamos tenemos, eclesiásticos. sí, sí, del vamos tenemos distintas Biblias desde ese punto de vista, pero hay otro punto. Toda escritura es inspirada por Dios. No dice ni solamente la escritura, ni tampoco dice cuáles libros. Ahí está el punto. Ajá, pero bueno, ¿qué punto de vista tú tienes con respecto a ese texto? Toda Más escritura es bien dicho, inspirada. toda escritura.
Yo hoy en día creo que la escritura inspirada por Dios son los 73 libros que nosotros tenemos. Pero el punto Ajá. está no tanto, porque mira, yo como católico, obviamente el documento Filius Dei de la Iglesia Católica dice que la Biblia es palabra de Dios, no porque lo digan los concilios, no porque lo diga el ¿Puedes darme una Papa. pausa un momentico? Es que voy a buscar la bufanda, es que tengo el frío aquí muy fuerte. Adelante, adelante, ve nomás. Ah, Muy bien. sí, No, lo que yo te estaba diciendo es que la iglesia dice claramente en la Filius Dei, ¿no? No porque lo digan los concilios, no porque lo diga el Papa, la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia la recibió así como tal, ¿no? El tema es el reconocimiento de la inspiración bíblica, que hoy en día es fácil, hoy en día más o menos es como pintar un círculo en la flecha ya clavada. Hoy en día es fácil decir estos son los libros y estos no lo son. El tema es cómo se dio ese reconocimiento. Y ciertamente no lo hicieron los testigos de Jehová, el reconocimiento bíblico. Ese es el punto. ¿Me ahora, explico? hay manuscritos que aparecieron después. Por ejemplo, Ujú. como el Qur'an. ¿Estás de acuerdo con eso, no? El De Qur'an. Qumran lo que se hizo fue se encontraron manuscritos, entre ellos el de Marcos, ¿sí? que Pero apareció no, ahí. pero no lo recopiló la Iglesia Católica. Más bien dicho, lo de Qumran no agrega nada a lo que ya está. Es más, Hay, te puedo decir lo siguiente, el texto, los códices más antiguos son el Códex, por ejemplo, Vaticanus, es uno, es el Códex Alejandrino, Vaticanus, y después Sinaítico. está otro códex, ¿no? Que es el Codex Sinaiticus, ¿no? Y por No, hay más, ejemplo, hay más, sí, hay pero más. esos son, hay más, está el Codex Los Bese, sí, principales, los tres pero principales, sí. esos son los más antiguos. Pero, por ejemplo, si vamos al caso, el Codex Sinaéticus incluía el pastor de Hermas como palabra de Dios, Sí, yo incluía lo sé. también la carta a Bernabé. Lo mismo, por ejemplo, el fragmento muratoriano, que es el más antiguo, excluía a Santiago, a Hebreos, a 1 y 2 Pedro, a la tercera de Juan. Entonces, la pregunta acá es, ¿quién se tomó el trabajo de reconocer qué libros son inspirados y qué libros no? Porque inclusive en los manuscritos tienes cosas Ahora, contradictorias, ¿no? ahora, muy bien. O sea, ¿qué tú probarías con eso? O sea, Simplemente, si la iglesia católica recopiló, o sea, estos 73 libros, ¿qué conclusión tú llegas? Para yo entenderte, ¿no? si realmente nosotros le admitimos que la Iglesia Católica fue la que en el acto Ujú, reconoció la inspiración bíblica de estos libros de manera ujú. infalible, porque el punto es, el reconocimiento fue infalible, en el sentido, si decimos que el reconocimiento no es infalible, el reconocimiento de la Iglesia, tenemos un problema. Significa que todavía podemos tener una Biblia falible, o sea, recopilada con los libros faliblemente reconocidos, ¿no? Entonces, si el reconocimiento de la inspiración bíblica y del canon bíblico fue un reconocimiento falible, entonces no tenemos seguridad de tener la palabra de Dios con nosotros, porque la realidad es que fue un reconocimiento falible que pudo haber fallado la iglesia en el reconocimiento del canon como de la inspiración bíblica. Ahora, si la iglesia reconoció la inspiración bíblica y ese reconocimiento fue infalible, entonces significa que es la iglesia la que tiene la potestad para poder justamente determinar cómo se interpreta la Sagrada Escritura. ¿Me explico? No, ajá, no es lo mismo recopilar, por ejemplo, o ciertos manuscritos, a que tú tengas la autoridad, porque la autoridad la tiene Dios. ¿Ok? Segunda de Pedro 1:21 dice que los escritores, que fueron 40 hombres que escribieron la Biblia, bueno, en el caso de que nosotros entendemos mediante el texto crítico y mediante el texto masorético, se está refiriendo de que son inspirados.
Estamos hablando de los apóstoles y los siervos de Dios de la antigüedad. Son los inspirados. O sea, porque tú recopiles, un ejemplo que te pongo, que tú recopiles cierta información o ciertos manuscritos, eso no te da el derecho de ser dueño de esos libros o tener la autoridad. Yo no ¿Me dije que explico? somos dueños, ¿no? Pero sí, te hago una pregunta muy sencilla, como para meter esto junto, ¿no? El reconocimiento el acto, me refiero al acto, ¿no? Tanto Ajá. de la inspiración bíblica, por ejemplo, porque la iglesia reconoció tanto los libros inspirados como el canon bíblico, ¿no? Entonces, digamos lo siguiente, el reconocimiento del canon bíblico, el acto de reconocer el canon bíblico, ¿es un acto falible o es un acto infalible? ¿Es un acto falible o es un acto infalible? Ese reconocimiento, ese acto de reconocimiento del canon bíblico. Yo pienso que, acuérdate que en esa época se hizo también una separación, porque también estaba el Evangelio de Pedro, habían evangelios gnósticos, Nos están los evangelios referimos a sinópticos cuando y la gnósticos. iglesia compiló los libros, ¿no? Por ejemplo, Sínodo de Roma, Concilio de Cartago, Concilio de Hipona, Cuarto Concilio de Cartago, hasta 1442 para no entrar en la Reforma Protestante. Esos libros, ¿no? Ese reconocimiento del canon bíblico, el acto de reconocerlo, ¿es un acto falible o un acto infalible? No puede ser infalible, o sea, no puede ser infalible en ese sentido, porque nosotros, los seres humanos, tenemos tendencia a equivocarnos. ¿No es infalible entonces? No, infalible no. Entonces Todo es tenemos falible de nosotros, porque tú sabes bien que los escritos de los padres de la iglesia son falibles, no es infalible. ¿Me explico? Entonces tenemos un problema. Estamos diciendo, si realmente el acto de reconocimiento del canon bíblico es un acto falible, entonces tenemos un conjunto de libros reconocidos faliblemente, lo cual no sabemos si esos libros son verdaderamente inspirados y no Por ejemplo, sabemos si esos libros son verdaderamente palabra de Dios. De ser por así, ejemplo, como estás diciendo, que el por acto ejemplo, de reconocimiento del canon bíblico es falible, te entonces voy a, la regla que es la Biblia está formada por libros identificados faliblemente. Entonces no, significa, no te sé voy a dar si una son idea. inspirados y no sé realmente si son ¿Cómo palabra la de Dios. iglesia, a Ahí ver está el si, punto. llámate la idea, te voy a entrar un poco en crítica textual, no sé si tú tienes conocimiento de crítica textual. Tengo conocimiento, pero bueno, adelante, sí, sí. Muy bien. Por ejemplo, el P119 es un papiro. Hay cuatro clases de papiro: Osirrinco, Chester Beater, George Ryland y Bomer. Son cuatro clases de papiro, segundo y tercer siglo. ¿Cómo No la veo que tenga que ver, iglesia, perdón que te escucha, interrumpa, te voy a dejar hablar. No veo que tenga que ver con lo que te estoy preguntando, pero adelante, te voy a sí, escuchar. Adelante. sí tiene que ver? Por ejemplo, mm, hay tendencia, hay papiros, por ejemplo, como la coma juanina, que tú debes conocerla, Sí, o coma joánica. coma Juanica, sí. Tú sabes que la Torre Jamás incluye mediante el texto recepto, pero la Biblia de Jerusalén incluye mediante, se guía por el texto crítico. Donde, fíjate, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo tú sabes que la Torre Jamás es basado del texto recepto y la Biblia de Jerusalén es basada del texto crítico? ¿Hay infabilidad ahí? Ciertamente que yo lo que creo que es infalible es el acto de la iglesia de reconocer el canon bíblico. Ahora, la traducción, por ejemplo, de un texto bíblico, la traducción del griego al español, del hebreo al inglés, lo que está mal traducido no es palabra de Dios, eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que el acto de Pero es reconocimiento basado, de la iglesia, perdón, la religión. te respondo, el acto de reconocimiento de la iglesia, que la iglesia hizo en el concilio tanto de Cartago, de Hipona, ese acto es un acto infalible y por lo tanto es así como que nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, tú me dices que es falible, entonces significa que los libros que tenemos reconocidos faliblemente no sabemos si son palabra de Dios o no. Ese es el Ahora, punto.
por qué razón la Vulgata Latina o la Betus Latina no incluía ese texto y después Biblias posteriores católicas sí lo incluyen? Porque no decide O San sea, Jerónimo. la línea, o sea, lo que yo estoy viendo es que hay un grupo de traducciones basado en manuscritos. Lo que pasa está que no La decide San recopilación. Jerónimo, no decide San Jerónimo qué libros son inspirados y qué libros no. Por ejemplo, San Atanasio tenía, por ejemplo, los libros, un canon, él armó un canon bíblico, ¿no? Y excluyó el libro de Esther, que todos reconocemos como canónicos hoy en día. Lo mismo, por ejemplo, Orígenes discutía si la segunda carta de San Pedro era, digamos, palabra de Dios o no, y también decía Pastor de Hermas, Bernabé, la epístola Bernabé, son palabra de Dios, ¿no? Lo mismo San Ireneo de León, por ejemplo. Él hablaba de que la carta de Clemente y la Didaché eran palabra de Dios. Entonces acá lo que me dices de la Vulgata justamente fue traducida por San Jerónimo, pero sin embargo, una de las cosas que hay que entender es que San Jerónimo no es ni la iglesia, ni tampoco un concilio, aunque nosotros consideramos la Vulgata una gran obra, ese es el punto. Pero no es que fue San Jerónimo o que fue Atanasio o que fue San Ireneo quienes formaron la Biblia. En cuanto tal, fue la iglesia. Eso es lo que yo estoy sosteniendo y lo hizo infaliblemente, porque si me dices que es falible, entonces la Biblia no es palabra de Dios. Ahí está el punto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tú crees? ¿Entramos ahora en materia? ¿Cómo? ¿Entramos en Sí, materia? podemos hablar un Dime. poquito, más bien dicho, lo que te voy a responder es, no me has demostrado por qué la Biblia es palabra de Dios, tampoco me has demostrado, yo creo que con la iglesia sí lo puedo demostrar, como dice recién, pero te voy a conceder que hablemos del primado de Pedro, Pero fíjate, te hablé de crítica textual y pero no creo que te respondiste a mi desviaste. pregunta, esa es la realidad, No, ¿no? Pero bueno, sí te respondí, pero bueno, a ver, caemos en lo mismo. última, Dale. última pregunta y pasamos al primado de Pedro, ¿no? Ujú. ¿Cómo sabemos, o sea, lo sabemos por crítica textual, que la Biblia es palabra de Dios o no? Por crítica textual. Exacto. Entonces, si lo supiésemos por crítica textual, ¿por qué los distintos teólogos y los distintos biblistas con la crítica textual se contradicen unos al otros? ¿Dónde está ahí la palabra de Dios? Si es por la crítica textual, amigo, yo creería que la Biblia es del demonio, no es de Dios. Gracias a Dios no me confío en la crítica textual. Pero ¿Tú, bueno, tú has leído Bruce Meyer? ¿cómo? Bruce Meyer, ¿tú lo has leído? A él no, he leído a Craig Albert, Él he es, leído a Lee Martin McDonald, que son todos teólogos protestantes, ¿no? Ciertamente. no, Pero, Bruce Meyer es el padre de la crítica textual, el ¿y por máster. qué tengo que creerlo a Bruce Meyer? Discúlpame. Bueno, podemos hablar un día sobre crítica textual. Está bien, sí, no pasa nada. Otro día, ¿no? Otro Ajá. día. En los 15 minutitos que te voy a dar ahora, sí, hablemos del primado de Pedro, no tengo problema. Ujú. Yo el primado de Pedro, ¿cómo quieres hablarlo? ¿Históricamente, bíblicamente? ¿Cómo quieres No, hablarlo? bíblicamente. Bueno, bíblicamente el primado de Pedro está en Mateo 16, 18, tú mismo te lo imaginarás, ¿no? Mateo 16, 18. Y ahí Cristo dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. No es el único pasaje. Por ejemplo, en Mateo 10:2 a Pedro se lo menciona explícitamente como el primero, y después hay que decir dos cosas. Además de que se lo menciona explícitamente como el primero, es el primer apóstol al cual se le cambia el nombre y es el único nombre que queda, porque por ejemplo el nombre Boanerges o sea, no queda. En cambio el nombre Kefas, ya en Gálatas lo mencionaban como Kefas. Y después por otra parte, no es solamente estos pasajes. Por ejemplo, Cristo predica desde la barca de Pedro, en Lucas 5, aparece que Cristo se sube a la barca de Pedro y predica desde la barca de Pedro. Y también en Lucas 22:32, una de las cosas que hace Cristo es le dice,
Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Se dice confirmar a tus hermanos en la fe. Lo mismo, en el momento de la resurrección, podemos decir que Cristo se le aparece primero a Kefas, antes del resto de los apóstoles. Eso está en Lucas 24:34. Y por otra parte, Cristo le confía su propio rebaño, el rebaño que está en Juan capítulo 10, se lo confía a Pedro, justamente está en Juan 21, 15 al 17, le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y podemos agregar algo más, lo último que te digo para darte la palabra, ¿no? En Hechos de los Apóstoles se lo ve a Pedro apacentando las ovejas y gobernando la iglesia. Por ejemplo, se lo ve ante todo a Pedro. Comienza él a predicar el Evangelio en ese famoso discurso de Pentecostés, donde convierte, por ejemplo, 3.000 personas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, Pedro es aquel que dirige la elección de Matías como sucesor de Judas Iscariote. Pedro es aquel que dirige la elección del diácono Esteban. Pedro es aquel que realiza el primer milagro, el que recibe también en la iglesia al primer gentil, que es el centurión Cornelio, el que habla en el concilio de Jerusalén, y también Pedro es aquel que por otra parte realiza el primer milagro y al mismo tiempo el que castiga a Ananías y Zafira, ¿no? Entonces, no va a funcionar, por ejemplo, decir, bueno, la palabra papa o romano pontífice no aparece en la Biblia, porque, bueno, hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia. Eso aparece en Juan 21, 25, dice, hay muchas cosas que Cristo dijo e hizo que no aparecen en este libro, pero justamente están escritas estas cosas para que ustedes crean, ¿no? En todo esto que acabo de mencionar, hay un motivo para pensar que Pedro fue la cabeza del colegio apostólico. Y la cabeza del colegio apostólico es aquel al cual todos llamamos papa, que significa padre, justamente, ¿no? Te paso la palabra. Muy bien. Bueno, en Mateo 16, 18 hay que analizar varias cosas. Primeramente en el griego. Uh-huh. Está en el griego, no está en la hermenéutica. Por ejemplo, cuando tú vas al griego, la palabra esta es un pronombre demostrativo femenino, esta. Pero no siempre el pronombre demostrativo esta se refiere al antecedente inmediato que es Petros, que es Pedro. Me explico, hay una conjunción que es y, o sea, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú debes tener conocimiento que la palabra Petro significa un pedazo de la piedra, de la roca rocosa, que es Petras. O sea, cuando tú analizas el texto, ni en género coincide, el género no coincide, pero el problema no es ese. Si Pedro es un pedazo de la roca o Jesús es la roca completa, el problema está en ese pronombre demostrativo. O sea, yo tengo 15 casos donde el pronombre demostrativo no se refiere al antecedente inmediato. Sí, primero es Petros y Petra, no Petras. Petros y Petra. Petros significa justamente piedra o piedrita, literalmente. Petra es piedra grande. Sin embargo, en el siglo I, Petros y Petra eran sinónimos. Eso lo explica Craig Albert en su libro sobre el tema del griego, ¿no? Pero voy a decir otra cosa. Cristo no le habla a Pedro en griego, le habla en arameo. La palabra que utiliza Cristo para mencionarlo a Pedro es Kefas, al punto tal que en arameo la palabra Kefa no tiene ningún tipo de variante ni ningún tipo de variaciones, ¿no? Entonces le dice, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa voy a justamente voy a fundar mi iglesia, voy a edificar mi iglesia. Pero después ese pasaje es muy semítico. Le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. No tiene sentido esa explicación que estás dando,
por este Sí, motivo, tiene porque sentido. Por ejemplo, lo está ¿por qué todas alabando, las ¿no? Le está diciendo, tú eres hijo de Jonás, bienaventurado, porque ni la carne ni la sangre, tú eres una piedrita. No tiene sentido esa parte, digamos, por esa ejemplo, explicación que ¿por qué estás todas las dando. traducciones católicas están traducidas al griego, no al arameo? No, no estamos discutiendo que esté traducido al griego, pero también nosotros sabemos, y lo sabemos por historia y por muchos motivos, Sí, sí, yo lo sé. la lengua coloquial de los judíos en esa época era el arameo. Y Arameo Cristo, ariteo. claro, Habían varios arameos. claro, y Arameo Cristo, ariteo. Ah, inclusive en las versiones en griego aparece la palabra kefa. De hecho, kefa está. ¿en cuál? Entonces, por lo tanto, digamos, ¿Puedes dar no, Cristo le habló. para yo apuntarlo, ¿me puedes dar el papiro? Te El puedo, te puedo dar el libro de Lee Martin McDonald, de Biblical Canon, míralo no, ahí. pero me gustaría saber Míralo el ahí papiro. y, ¿cómo? El papiro, me gustaría saber el papiro, si Si esa me cosa pides el griego no papiro, yo te voy a decir de vuelta, demuéstrame que la Biblia es palabra de Dios. O sea, es medio tramposo eso, el papiro. O sea, no me pero como acuerdo que un no. papiro, no me Por acuerdo un ejemplo, papiro de memoria. para tú tener una evidencia, Tomás, Ujú. para tú tener una evidencia, tú también tienes que respaldarte de lo que dicen los manuscritos. ¿Estás negando que Cristo lo llamó Kefas? Sí. Porque eso No, estoy aparece de en acuerdo todas las... contigo. No, sí, sí, Kefas Kefas. aparece. Pero en el griego no dice Kefas. Y es que la Biblia de Jerusalén, la Naca Colunga, todas las traducciones católicas, da la casualidad que lo traducen Pedro, no Kefas. Bueno, también hay traducciones donde lo traducen Kefas. Por ejemplo, la versión antigua de la Straubinger, de la 1958, de Straubinger, lo traduce Kefas. Acá el punto, Esa es Frank, una, es, esa es una, esa es una. sí, sí, pero acá el punto, Frank, es, la lengua era el arameo, es de suponer que Cristo, antes de que se escribiese la Biblia, le haya dicho Kefas, es de suponer. Eso no lo digo yo, que soy un monaguillo, si uno quiere, ¿no? Eso lo dice Lee Martin McDonald en The Biblical Canon, lo dice Craig Albert, Pero y lo bueno, dice un biblista importante, que es el Philip problema, Schaeffer, y lo dice en el libro History of the Christian Church. Entonces por es ejemplo, importante que uno lo tenga en cuenta eso, ¿no? el problema no está en la palabra Petros y la palabra Petras, es el pronombre. Este pronombre, mira, este Ujú. pronombre, este, ah, en griego es taute. Sí, Una tau, una alfa, una epsilon, una tau y una eta. El problema es que ese pronombre está en caso dativo, que es el objeto indirecto. Hay un problema grave. o sea, ese pronombre, digamos, estará en caso, tú dices que está en Dativo, dativo y que está en en objeto indirecto. objeto indirecto. Para que Pedro sea la piedra, tiene que estar en acusativo. Y te hago una pregunta, la palabra Petros o la palabra Petra, Sí. ¿cómo se traduce allí? ¿Cómo tú lo traducirías? ¿En qué? En semántica, etimología. No, literalmente, ¿cómo lo traducirías? Pedro, Tú eres Pedro, bueno, entonces piedra. ¿Qué le está diciendo Cristo? Tú eres piedra, ¿verdad? tú eres parte de una piedra. En realidad, si Tú le está eres la diciendo piedra Petros, completa. si le está diciendo Petros o Petra, por eso justamente la versión que estás dando del griego es media rara, ¿no? Pero No, si le no, está diciendo no, no. Petros o Petra, le está diciendo tú eres Pedro. Todos los Más versos. allá, yo no tengo claro si es acusativo, si es dativo, porque Tomás, esa parte no me Tomás, la acuerdo. Lo que sí escucha. te voy a decir es, le está diciendo, tú eres piedra. No le está diciendo, yo soy la piedra o el dedito. La traducción no es esa, O sea, pero la sustancia, o sea, lo que es una piedra, exacto. Pero es un tipo de piedra diferente a la otra piedra que habló bueno, eso Cristo. es lo que Petra. eso es lo que yo te discuto. En la versión de Craig Albert y en la versión también de los grandes, justamente, Todos de los los léxicos grandes dicen un pedazo expertos de en piedra. griego, ellos dicen que Petros y Petra eran sinónimos en el siglo I. Se refiere a piedra, le está hablando directamente a Pedro.
Y además el contexto La no palabra, pega con lo que estás tratando de bueno, traducir. Ese es Omar, el asunto. tú tienes que No demostrarme, pega. tú tienes que demostrarme en el griego clásico si Petros significa lo mismo que Petra en el griego clásico. Bueno, yo lo que te voy a decir es léete el libro de Biblical Canon, ahí está explicado, de Biblical Canon de Lee Martin McDonald. Bueno. Ahora, si tú lo que quieres es ser muy específico e ir a los papiros, yo lo que te voy a responder es directamente, vamos a demostrar primero que la Biblia es palabra de Dios sin utilizar la Iglesia Bueno, Católica. no he terminado. Ese es el asunto, ¿no? Por ejemplo, ¿Y qué hay de, perdón, y qué hay de todos los otros pasajes bíblicos que te cité? pero bueno, déjame terminar Mateo 16 y 18. Está bien, sí, termina, pero hay un montón. Yo te cité Sí, varios. no, yo tengo información. No fue el único, ¿no? Ese es el asunto. Bastante. Por ejemplo, cuando Mateo escribió ese pasaje, que son palabras de Jesús, él no utiliza un referente directo sobre ti, que en griego es epicé, por ejemplo. Epicé, aquí está el pronombre. Sobre ti, esa frase no la pone Mateo. No hay un pronombre, o sea, no coincide. O sea, todos los biblistas como por ejemplo Straubinger, todos los biblistas como por ejemplo, no sé, no solamente Straubinger, sino al mismo hay un tiempo, referente directo, es lo que al mismo tiempo los protestantes como Lee Martin McDonald, Craig Albert, todos se equivocaron porque no traducen como traduces tú. No, porque todos están traduciendo sobre ti, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y hay otro tema que me parece importante. Tu Biblia, por ejemplo, tu Biblia traduce tradición. Por ejemplo, en griego la palabra tradición es paradoesis, por ejemplo. Y tu Biblia de los Testigos de Jehová, la palabra justamente tradición la traduce como instrucción, la traduce como didascalia, didagé. La Biblia de los Testigos de Jehová, del punto de vista del griego, está muy mal traducida. Discúlpame, desde ese punto de vista. Entonces, yo puedo decir lo mismo de la Biblia de Jerusalén. Yo tampoco puedo confiar en la traducción de los Testigos de Yo Jehová. no puedo confiar en las Biblias católicas, porque son pésimas en la crítica textual. Son pésimas en la crítica textual, la Biblia de Jerusalén. Bueno, perfecto. La Biblia de Straubinger es buena, por ejemplo. La Biblia de Nacar Colunga es buena. La Biblia, por ejemplo, de Navarra es buena. Pero acá hay un punto que yo llevo 10 años estudiando crítica textual. 10 años. Sí, todo bien. Lee Martin McDonald, Craig Albert y todos los académicos que te acabo de nombrar, crítica textual la han estudiado por 50 años. Al texto, el asunto está, que me parece a mí, que estás, por ejemplo, sacando de... Si justamente Petros y Petra significa piedra, y si justamente Cristo está diciendo, bienaventurado tú, hijo de Simón, del punto de vista semítico, esa palabra es bien semítica, porque dice, bienaventurado tú, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. No tiene sentido que después le diga, tú eres una piedrita, no pega en el contexto, o sea, lo que estás diciendo es algo que se saca de contexto completamente la frase inicial de Jesucristo. Para que Cristo dijera que Pedro era la piedra, Petras, tendría que indicar dirección o movimiento. Cuando tú vas a griego no hay una dirección ni movimiento en este pronombre. Más bien dicho, hay un cambio de idea. Hay una dirección y movimiento. Hay una dirección y movimiento entre lo que se dice al inicio, entre la palabra entre la palabra Kefas, Petra y Petras. Hay una confusión. Y lo que se dice al final. Y lo que se dice al final, porque le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, sobre esta, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, ¿no? Pero
ya tengo que ir cortando, no porque no quieras seguir la No, no, está conversación. bien, otro día subo, otro día Vamos subo. a, te voy a hacer subir otro día si quieres. Trata de subir de acá 2 semanas, porque a la gente no le gusta hablar siempre con la misma persona, ¿no? Me refiero, te Ah, puedo esperar el próximo martes, no el otro, ¿no? Pero ok. yo me quedo con lo siguiente, ¿no? No me metí, sabes, mucho en el tema del griego. Yo estudié 3 años griego en el seminario y esta cuestión, ¿no? Pero en tema ¿Pero griego tú yo sé estudiaste que griego clásico o griego koiné? estudié griego koiné. Ya. Pero el asunto está que en el tema del griego, yo ya conozco que los testigos de Jehová, por ejemplo, sacan todo esto que acabas de sacar, ¿no? El tema del pronombre, este y lo otro. Sin embargo, No, es también, morfosintaxis, es morfosintaxis. también lo que sé es que la traducción, parádosis de tradición, o por ejemplo, no solamente parádosis, sino que traducen tradición, que tradición en griego es parádosis, como instrucción, que es, por ejemplo, didascalia, didagé. Y después, por ejemplo, la palabra entold, que es mandamiento, lo traducen, por ejemplo, con la palabra estío, que es justamente masticar, que no tiene nada que ver, ¿no? Las traducciones de las Biblias de los testigos de Jehová están muy mal No, traducidas. podemos Y, hablar sobre eso. y otra de las cosas que te puedo decir es que por eso no confío en todo el No, tú análisis eres que estás libre, tú eres haciendo. libre. Como yo no confío en esta Biblia tampoco, ¿me No, no, entiendes? está muy bien, ¿no? Ajá. Está perfecto que no confíes, Claro, pero uno es libre, sí, sí. Tomás. Yo lo que te insisto es, me tienes que demostrar, porque no lo has hecho, me tienes que demostrar cómo la Biblia cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Vamos a seguir Bueno, discutiendo, tú dices eso. sí, sí, vamos a seguir discutiendo el primado de Pedro cuando vengas, Ah, pero bueno, el privado. Ok. vamos a volver sobre el tema de si la Biblia es palabra de Dios o no. Vamos a empezar Ah, primero que con ese tema y luego con el primado de Pedro. ¿Ok? déme, déme, porque estaba acomodando bien aquí en el tablet aquí. Déjame decirte algo. Eh, tú, me, Adelante. tú me dijiste eh, que Pedro se menciona como el primero en Mateo 10, me dijiste, ¿no? Mateo 10:12. El 10, primero, Simón llamado Pedro. ajá. Pero sin embargo, cuando tú vas a la Biblia, hay un texto Se te perdió la que voz, no. Frank. ¿Cómo? Se te perdió la voz. ¿Qué dijiste? Mira, sinceramente me encantaría seguir conversando, pero Bueno, vamos dale, dos dale, horas y dale. media, Ok, vamos 2 horas y media de está bien. vivo ya a esta altura, ¿no? No, casi 3 horas de vivo. Mira, yo sabes qué, te digo lo último y con esto te despido. Nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Yo te puedo demostrar que es por la Iglesia Católica, por los concilios. Tú no lo pudiste demostrar. Pero la próxima vez que entres, volvemos a hablar de la Biblia, cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, y volvemos a hablar del primado de Pedro. ¿Te parece? Te lo prometo, vamos a hablar de eso. Perfecto. Bueno, Frank, Si tú quieres, me alegro que si nuestra tú quieres, conversación haya sido más respetuosa esta vez y hey, reitero mi pedido de disculpas por cómo te traté la última vez que entraste. está bien. Si tú quieres hablamos sobre el tema si tú quieres puedes hacer un programa, podemos hablar tú y yo, un programa solo, normal. Mira, prefiero recibirte en estas Ah, conversaciones que hago con ok. la gente, ¿no? No quiere decir que algún día no hagamos un programa juntos, bueno, eso no lo descarto, No, pero no te prefiero gustaría hacer recibir. un debate, no te gustaría hacer un debate sobre el tema que tú escogiste. ¿Sabes lo que pasa? Yo no tengo problema en hacer un debate, yo no tengo miedo a los debates, ¿no? Pero en ciertas ocasiones los encuentro inútiles. Te explico por qué. Porque tú hablas 20 minutos. Con el pastor Will Graham fue distinto porque No, pregunta y respuesta, es lo que me estoy refiriendo. yo creo que, ¿no te parece que cuando estamos conversando así no estamos debatiendo? Sí, pero es muy poco tiempo porque acuérdate que tú subes varias personas y entonces no, es muy poco tiempo, digo yo. Sí, sí, bueno, te puedo dar, por ejemplo, qué sé yo, te puedo dar 1 hora para que conversemos, eso podemos hacerlo, Sí. y podemos hacerlo quizás un martes
Yo después de que recibo a la gente me quedo 1 hora más y conversamos 1 hora. 1 hora creo que es suficiente, ¿no? Está bien, Y está la bien. idea, es que, por Bastante, ejemplo, bastante. y tenemos una conversación, porque yo creo que más que debate, yo prefiero un debate-conversación. Estamos debatiendo, pero estamos debatiendo conversando. ¿Te parece bien? Está bien, está bien. Bueno, Bueno, Tomás, gracias. nos Gracias por la vemos, oportunidad. nos vemos de acá a 2 semanas. Dios te bendiga. Dale, dale. Chao, chao, bendiciones. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.